4:30 El ritual no flaqueó. La pequeña palma de Caleb Sterling presionaba el frío cristal, su dedo trazando la misma línea invisible hacia el infinito horizonte texano. Detrás de él, su madre, Olivia, contenía la respiración, aferrada a otro informe inútil de un especialista. Los aires de la energía de la plata habían gastado fortunas en respuestas. Neurólogos con diplomas impecables, expertos en comportamiento hablando en susurros clínicos, especialistas en autismo prometiendo avances que nunca llegaron. Entonces llamaron. Mark Sullivan estaba de pie en su puerta dorada, con el polvo de sus botas desgastadas asentándose sobre un mármol que valía más que sus ingresos anuales. Su hija Ruby miró por encima de sus piernas, la luz del sol reflejando su curiosidad. «Mamá», dijo Mark con la tranquila seguridad de un padre que ha aprendido a escuchar. «Tu hijo no está confundido. Está recordando». Su dedo calloso siguió la mirada de Caleb a través del trigo dorado, señalando algo que había estado oculto a plena vista todo el tiempo. Los dedos con manicura de Olivia se apretaron alrededor del marco de la puerta. Las palabras del desconocido cayeron como agua helada sobre su mundo cuidadosamente construido de tratamientos y terapias. Estudió el rostro curtido por el sol de Mark, buscando las señales reveladoras de otro charlatán que prometía milagros por dinero. Pero sus ojos contenían algo diferente, algo que le oprimió el pecho con una emoción que no podía identificar. «Lo siento, pero ¿quién eres exactamente?» Su voz tenía la autoridad practicada de las negociaciones en una sala de juntas, pero temblaba en los bordes. Las manos curtidas de Mark permanecieron firmes a sus costados. «Me llamo Mark Sullivan. Mamá Ruby y yo trabajamos en la granja de al lado». Asintió con la cabeza hacia los campos ondulados que se extendían más allá de sus prístinos jardines. «He estado observando a tu hijo durante unas semanas». La palabra observando hizo sonar las alarmas en la mente de Olivia. Su agarre en la puerta se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Todo su instinto gritaba peligro. Sin embargo, algo en la presencia de este hombre se sentía diferente del desfile de buscadores de fortuna que solían aparecer en su puerta. Ruby dio un paso adelante, su pequeña mano encontrando la palma callosa de su padre. «Mamá, ¿puedo contarle sobre el niño triste?», susurró, su voz con la claridad inocente que solo poseen los niños. Los ojos de Mark no se apartaron del rostro de Olivia. Ruby lo notó primero. Los niños ven cosas que a veces pasamos por alto. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre la entrada de mármol, y en algún lugar detrás de Olivia, Caleb continuaba su ritual diario, con el dedo presionado contra el cristal, como una oración hecha visible. El sonido de su pequeña mano golpeando la ventana pareció de repente más fuerte en el tenso silencio. «No entiendo». Las palabras de Olivia salieron más agudas de lo que pretendía, y los muros defensivos se alzaron como barreras de acero. Caleb ha sido evaluado por los mejores especialistas del país. Si hubiera algo que ver, lo habrían encontrado. La expresión de Mark se mantuvo amable, pero algo brilló en sus ojos. Un destello de reconocimiento que dejó a Olivia sin aliento. «Con todo respeto, mamá, a veces, los títulos más altos no pueden reemplazar el corazón de un padre». Ruby tiró de la camisa de su padre, señalando hacia la ventana donde estaba Caleb. «Papá, lo está haciendo de nuevo, tal como dijiste que haría». Mark siguió la mirada de su hija, su rostro suavizándose con una comprensión que Olivia había pasado 2 años y gastado incontables dólares intentando encontrar. El silencio se extendió entre ellos como un alambre de espino, lleno del peso de verdades no dichas. Olivia se encontró observando el rostro de Mark, buscando señales de engaño o intenciones ocultas. En cambio, vio algo que le hizo doler el pecho de anhelo. La tranquila confianza de alguien que entendía a su hijo de maneras que ella había empezado a temer que nunca lo haría. «¿Qué crees ver exactamente?». Su voz se redujo a poco más de un susurro, como si hablar demasiado alto pudiera destrozar la frágil esperanza que se estaba construyendo entre ellos.
La mirada de Mark se desvió de Caleb al vasto campo que se extendía más allá, siguiendo con la mirada la misma línea invisible que su hijo trazaba a diario. «¿Permiso para mostrarle, señora?», preguntó, con la voz cargada de respeto y cautela de quien sabía que pisaba terreno sagrado. La mente racional de Olivia catalogó todas las razones para cerrar la puerta de golpe. Los protocolos de seguridad contra desconocidos, los límites cuidadosamente establecidos que protegían a su familia de un mundo lleno de gente que solo veía signos de dólar al mirar el apellido Sterling. Pero Caleb eligió ese momento para apartar la vista de la ventana. Sus ojos luminosos encontraron el rostro de Mark a través del cristal. Por primera vez en meses, la expresión de su hijo pasó de un anhelo distante a algo que parecía casi reconocimiento. El cambio fue sutil. Una ligera dulzura alrededor de sus ojos, una erección apenas perceptible de sus hombros. Pero para una madre que había memorizado cada matiz de las limitadas expresiones de su hijo, fue tan dramático como el amanecer. 5 minutos, se oyó decir, alejándose de la puerta. «Tienes 5 minutos». Mark asintió con la gravedad de quien comprendía la magnitud. Sentía la confianza depositada en sus manos. Ruby se movía de puntillas, con la emoción apenas contenida al cruzar el umbral hacia un mundo de mármol y cristal que brillaba como un museo. El contraste era marcado. La mezclilla desgastada de Mark contra la piedra italiana importada. Las zapatillas desgastadas de Ruby sobre alfombras persas que costaban más que los coches de la mayoría. Sin embargo, ni el padre ni la hija parecían intimidados por la opulencia que los rodeaba. La atención de Mark seguía centrada en Caleb, que había regresado a su puesto en la ventana, con el meñique apuntando hacia el horizonte. «¿Ves cómo sostiene la mano?». La voz de Mark era suave y respetuosa. «Eso no es casualidad. Es un propósito. Los médicos dijeron que es un comportamiento inapropiado». Las palabras de Olivia llevaban el peso de innumerables consultas, opiniones médicas que se habían convertido en el Evangelio en su desesperada búsqueda de respuestas. Un movimiento repetitivo de autoconsuelo. Recomendaron que lo redirigiéramos a actividades más apropiadas. La mandíbula de Mark se tensó casi imperceptiblemente, pero su voz se mantuvo suave. «¿Y si no es autoconsuelo, mamá? ¿Y si intenta decirte algo?». Ruby se había acercado a Caleb. Su curiosidad natural superaba cualquier timidez. Se colocó cerca de la ventana, imitando la postura de Caleb, con su dedo meñique apuntando en la misma dirección. «Papá, yo también lo veo desde aquí. El árbol grande con la rama rota». La mirada de Mark se agudizó con interés. «Muéstrame exactamente dónde miras, Ruby». En el momento en que el dedo de Ruby se alineó con el de Caleb, ocurrió algo extraordinario. La postura rígida de Caleb se suavizó y se giró para mirar a la chica a su lado con una expresión de asombro que dejó a Olivia sin aliento. Era la primera vez en meses que su hijo reconocía la presencia de otra persona con tanta claridad. Ruby le sonrió a Caleb, con una sonrisa cálida y genuina. «Hola», dijo simplemente. «Yo también lo veo». Caleb no respondió con palabras, pero su mano libre se levantó lentamente para imitar la posición de Ruby, y por un instante ambos niños se quedaron señalando hacia el mismo punto distante, como pequeños centinelas guardando un secreto. La voz de Mark era apenas un susurro cuando habló. «Señora Sterling, ¿cuándo fue la última vez que miró de verdad ese viejo roble?». Olivia siguió la mirada conjunta de los niños a través de la extensión de sus jardines perfectamente cuidados, pasando la piscina infinita y el paisajismo de diseño, hasta donde su propiedad se unía con la humilde granja de Mark. Allí, solitario en medio de lo que parecía un campo vacío, había un enorme roble. Lo había visto miles de veces, por supuesto. Era visible desde todas las ventanas del lado este de la casa, pero nunca lo había mirado detenidamente, nunca lo había considerado nada más que un punto de referencia. Ahora, al observarlo a través de los ojos de su hijo, notó detalles que, de alguna manera, se le habían escapado. La forma en que sus enormes ramas se extendían como brazos protectores, la inusual hendidura en su tronco a media altura. Y sí,
La rama rota que Ruby había mencionado, colgando en un ángulo extraño como un marcador apuntando al cielo. Es solo un árbol, dijo, pero la incertidumbre se apoderó de su voz. Miren más de cerca, dijo Mark, uniendo su dedo curtido al de los niños mientras los tres señalaban hacia el roble. ¿Ven esa rama pesada a unos 4,5 metros de altura? La que se ve diferente a las demás. Olivia entrecerró los ojos, intentando seguir su dirección. Lentamente, sus ojos comenzaron a distinguir lo que veían. Allí, enclavado en el recodo, donde la rama rota se unía al tronco, donde los restos erosionados de lo que parecían tablas de madera, viejas y desgastadas, colocadas deliberadamente, se quedó sin aliento al reconocerlo. Es una casa del árbol, terminó Mark en voz baja. O lo que queda de una. Ruby saltaba emocionada junto a Caleb, quien permanecía completamente quieto, con el dedo firme en su dirección. Alguien la construyó hace mucho tiempo. Papá dice que lleva ahí años y años. La casa del árbol. Las palabras resonaron en la mente de Olivia como una campana que repica. De repente, volvió a tener 19 años, de pie en su habitación de la infancia, escuchando a Robert Sterling describir sus planes para su futura familia. Construiremos para nuestros hijos la casa del árbol más increíble, había dicho, con los ojos brillantes de sueños. Justo en medio de nuestra propiedad, donde puedan verlo todo. Será su reino secreto. Ella se rió y lo besó, absorta en su visión de cercas y aventuras infantiles. Pero entonces la vida intervino. La escuela de negocios, la expansión de la empresa, la muerte inesperada de su padre y el caos posterior de heredar una energía excepcional a los 25 años. La casa del árbol se había convertido en otra víctima de sus vidas cada vez más complicadas, archivada con otros sueños abandonados. Tu marido construyó eso. Las palabras de Mark no eran una pregunta. Transmitían la certeza de alguien que había observado y comprendido lo que otros habían pasado por alto. Olivia sintió de repente las piernas inestables. Se agarró al marco de la ventana para apoyarse, su fachada perfectamente serena se quebró como hielo bajo presión. ¿Cómo podía saberlo? La voz salió cruda, vulnerable. La expresión de Mark se mantuvo amable, pero había firmeza bajo la amabilidad. Ruby y yo estábamos limpiando la cerca hace unas 3 semanas cuando encontramos madera vieja esparcida al pie de ese árbol. Madera de buena calidad, cara, del tipo que un hombre usaría si estuviera construyendo algo especial para alguien a quien amaba. Hizo una pausa para que la palabra se asimilara. Había un dibujo infantil pegado entre 2 tablas, crayón sobre papel, protegido por un trozo de plástico, la imagen de un niño pequeño volando una cometa. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. Olivia respiraba entrecortadamente mientras las implicaciones la golpeaban como golpes físicos. Eso es imposible, susurró. Pero incluso mientras hablaba, los recuerdos la inundaron. Los viajes secretos de fin de semana de Robert en los meses previos a su muerte. Su entusiasmo por una sorpresa para Caleb. La forma en que sonreía misteriosamente cada vez que ella le preguntaba en qué estaba trabajando en el garaje. Había asumido que era otro de sus costosos artilugios, o quizás un negocio del que no estaba listo para hablar. Nunca esto, nunca algo tan simple, puro y desgarrador. Mark la observó procesar la revelación con la paciencia de quien entiende que algunas verdades necesitan tiempo para arraigar. La cometa del dibujo tenía escritos con crayón papá y Caleb, añadió en voz baja. Tu esposo estaba construyendo más que una casa en el árbol, mamá. Estaba construyendo recuerdos. La joven voz de Ruby atravesó el pesado silencio como la luz del sol a través de las nubes de tormenta. Por eso el niño está tan triste, anunció con la sabiduría práctica que poseen los niños. Está esperando a que su papá regrese y termine su lugar especial. El dedo de Caleb seguía presionado contra el cristal, pero su otra mano se había movido para descansar en el hombro de Ruby. El primer contacto físico espontáneo que Olivia había presenciado de su hijo en más de un año. Verlo desató algo en su pecho,
un sollozo que había estado conteniendo durante meses. Mark se acercó, su presencia sólida y tranquilizadora sin ser intrusiva. Señora Sterling, el dolor se ve diferente en cada persona, pero a veces, cuando sufrimos, nos aferramos al último lugar donde el amor se sentía seguro. Sus ojos se encontraron con los de ella con una comprensión que iba más allá de las palabras. Tu hijo no está confundido. Mantiene la fe. El peso de la comprensión. Se abalanzó sobre Olivia como un tsunami, trayendo consigo 2 años de culpa acumulada y autocomprobación. ¿Cuántos especialistas había hecho desfilar por su casa? Cada uno tratando el comportamiento de Caleb como un problema por resolver en lugar de un mensaje por comprender. ¿Cuántas veces había redirigido sus señalamientos, viéndolos como un obstáculo para su desarrollo en lugar de un puente hacia su corazón? La ironía era devastadora. En su desesperado intento por ayudar a su hijo a salir adelante, había intentado alejarlo de lo único que lo conectaba con su padre. Finalmente, sus piernas cedieron y se dejó caer en el asiento de la ventana junto a su hijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento mucho, cariño, susurró, pero las palabras le resultaron patéticamente inadecuadas. La voz de Mark se mantuvo firme, un faro en la tormenta de sus emociones. No hay nada de qué disculparse, señora. Lo estaba protegiendo de la única manera que sabía. Se movió para pararse junto a la ventana, siguiendo con la mirada la línea invisible que conectaba a Caleb con el sueño inacabado de su padre. Pero tal vez era hora de dejar de protegerlo de sus recuerdos y empezar a ayudarlo a honrarlos. Ruby, de alguna manera, se había posicionado entre Olivia y Caleb, extendiendo sus pequeñas manos hacia ambos con la compasión intrépida que solo los niños poseen. Mi mamá también fue al cielo, dijo simplemente. Papá dice que vive en todos los lugares donde más nos amó. Tal vez tu papá vive en la casa del árbol. La mirada de Caleb, normalmente tan distante y desenfocada, se volvió hacia Ruby con una intensidad que dejó a Olivia sin aliento. Por primera vez desde la muerte de su padre, los labios de Caleb se separaron y una sola palabra escapó como una oración respondida. Papá. La palabra fue suave, insegura, pero inconfundiblemente clara. Olivia se llevó la mano a la boca. Nuevas lágrimas se derramaron por sus dedos. Era la primera vez que pronunciaba el nombre de su padre desde el funeral, la primera palabra real que pronunciaba en meses. La expresión de Mark se suavizó al reconocer un momento sagrado. Así es, hijo, dijo con dulzura, como si hubiera formado parte de la vida de Caleb desde siempre. Tu papá te espera en ese árbol. Ruby aplaudió, con una alegría contagiosa. ¿Podemos ir a verla, por favor? Apuesto a que es la casa del árbol más hermosa del mundo. Su entusiasmo pareció despertar algo en Caleb, quien se volvió hacia su madre con una expresión de esperanza y anhelo que le destrozó y reconstruyó el corazón a la vez. El paseo por los jardines perfectamente cuidados se sintió como una peregrinación. Olivia había recorrido ese mismo camino miles de veces durante sus carreras matutinas y paseos vespertinos, pero nunca lo había visto realmente a través de los ojos de su hijo. No. Con la pequeña mano de Caleb en la suya y la firme presencia de Mark a su lado, cada paso llevaba el peso de una revelación. Ruby corría delante, su exuberancia natural impertérrita ante la somnolencia del momento. Es aún más grande de cerca, les gritó con la voz llena de asombro. Y miren, hay escalones tallados en el tronco. De hecho, a medida que se acercaban, la evidencia de la cuidadosa artesanía de Robert se hacía inconfundible. Puntos de apoyo tallados ascendían en espiral por el enorme tronco, cada uno desgastado por el clima, pero aún sólidos y con un propósito. La casa del árbol en sí era a la vez más y menos de lo que Olivia había imaginado. El clima no había sido benévolo con la plataforma de madera enclavada en el abrazo del roble, pero la estructura era sólida, construida con la meticulosa atención al detalle que Robert ponía en todo lo que amaba. Quedaban trozos de las paredes originales, y ella podía ver dónde había planeado expandirse, donde las ventanas habrían ofrecido vistas de toda la propiedad.
Lo más desgarrador de todo fue un pequeño letrero de madera colgado de una de las vigas de soporte que quedaban. Sus letras, cuidadosamente pintadas, estaban descoloridas, pero aún legibles. El castillo de Caleb. No se permitían adultos, excepto papá. Mark estudió la construcción con la mirada experta de quien entendía tanto la madera como el corazón de los hombres. Hizo un buen trabajo, dijo simplemente. Esto habría sido algo especial. Sus palabras no implicaban juicio alguno por el estado incompleto del proyecto, solo respeto por el amor de un padre manifestado con martillo y clavo. Caleb se había quedado inmóvil al pie del árbol, con su pequeño rostro inclinado hacia arriba mientras asimilaba cada detalle de la creación de su padre. Cuando finalmente habló, su voz tenía una claridad que no había tenido antes. Papá dijo que volaríamos cometas desde allí arriba. Dijo que podía ver el mundo entero. Las palabras salieron a borbotones, como si una presa se hubiera roto en su interior, liberando meses de recuerdos y anhelos guardados. Olivia se arrodilló junto a su hijo, viéndolo con claridad quizás por primera vez desde la muerte de Robert. Cuéntame sobre las cometas, cariño. Dime qué te prometió papá. Y lenta y vacilante, Caleb empezó a compartir las conversaciones secretas que había tenido con su padre, los planes que habían hecho juntos durante esos misteriosos viajes de fin de semana. La imagen que emergió fue la de un hombre que había comprendido la necesidad de su hijo de lugares altos y vistas amplias, que había reconocido que algunos niños necesitaban elevarse para sentirse verdaderamente vivos. Ruby había estado explorando la base del árbol con la profunda curiosidad de la infancia, y su grito de emoción los hizo correr a todos. Miren lo que encontré. Levantó una pequeña caja de madera, con la superficie desgastada, pero intacta. La caja llevaba el nombre de Caleb escrito con la cuidadosa letra de Robert, junto con una fecha de apenas 2 semanas antes de su muerte. Dentro, envueltos en cuidadosas capas de plástico, estaban las herramientas del amor de un padre, un armazón de cometa de madera tallado a mano, tela de seda del tono de azul favorito de Caleb, un cordón resistente enrollado con cuidado en un carrete artesanal y una carta dirigida a su hijo con la caligrafía familiar de Robert. Mark retrocedió un paso, reconociendo la santidad del momento. Pero Ruby permaneció cerca de Caleb. Su presencia, una fuente de fortaleza y compañía que parecía anclarlo al presente a la vez que honraba su pasado. Con dedos temblorosos, Olivia abrió la carta que su esposo le había escrito a su hijo desde el más allá. Las palabras de Robert atravesaron el abismo de la muerte con tanta claridad y amor que casi podía oír su voz leyéndolas en voz alta. Mi querido Caleb, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que no estoy aquí para ayudarte a volar tu primera cometa desde nuestra casa del árbol. Pero quiero que sepas que cada vez que mires este árbol, estaré aquí contigo. Esta cometa fue hecha especialmente para ti con seda del color del cielo de Texas y un marco lo suficientemente fuerte como para bailar con el viento durante horas. Cuando la vueles desde nuestro castillo, podrás ver hasta el horizonte y tal vez incluso vislumbrar el cielo, donde te estaré animando. La carta continuaba con instrucciones detalladas para armar y volar la cometa, escritas con el tono paciente de un padre que había planeado enseñar estas lecciones en persona. ¿Hay más?, susurró Olivia, con la voz llena de lágrimas mientras seguía leyendo. Lo más importante de volar una cometa, hijo, es que se trata de conexión. La cometa baila en el cielo, pero permanece unida a tus manos por el hilo más fuerte. Así es el amor. Incluso cuando alguien va al cielo, la conexión se mantiene fuerte. Cada vez que vueles esta cometa, me sentirás sujetando el otro extremo de la cuerda. Y algún día, cuando tengas hijos, les enseñarás a volar cometas de este mismo árbol. Y nuestro amor seguirá creciendo cada vez más, transmitido de padre a hijo como el regalo más preciado del mundo. Mark se había acercado durante la lectura, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Sin palabras, comenzó a examinar los componentes de la cometa con la atención. La idea de alguien que comprendía tanto la mecánica del vuelo como el peso de las promesas de los padres a sus hijos.
El sol de la tarde proyectaba largas sombras doradas sobre el campo mientras Mark y Caleb trabajaban juntos para armar la cometa que Robert había creado con tanto amor. Ruby se nombró asistente y animadora. Su entusiasmo era contagioso mientras ayudaba a desenredar la cuerda y a sujetar las piezas. Olivia observaba desde la base del árbol, con el corazón a punto de estallar y a punto de romperse al ver a su hijo emerger del dolor que lo había envuelto durante tantos meses. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada compartida entre Caleb y Mark hablaba de la sanación que comenzaba a arraigarse. «Tu papá sabía exactamente lo que hacía», le murmuró Mark a Caleb mientras trabajaban. «Esta estructura está perfectamente equilibrada. La seda atrapará el viento a la perfección. ¿Y ves esta larga cola? Eso la mantendrá firme cuando la brisa sea fuerte». Sus palabras transmitían la reverencia de un artesano que aprecia el trabajo de otro. Y Caleb absorbió cada detalle con la intensidad de un estudiante que finalmente encuentra a su maestro. Cuando la cometa estuvo finalmente terminada, fue una belleza que dejó a Olivia sin aliento. La seda azul parecía brillar bajo la luz dorada, y la cuidadosa construcción de Robert era evidente en cada unión y conexión. Mark probó el equilibrio con los movimientos expertos de alguien que, sin duda, había volado muchas cometas en su vida. «Es perfecta», anunció, y el orgullo en su voz parecía abarcar tanto la artesanía de Robert como la paciente ayuda de Caleb. «Ahora viene la mejor parte». Ruby aplaudió, con una emoción apenas controlable. «¿Podemos subir al castillo, por favor? Papá dice que cuanto más alto estés, mejor vuela la cometa». Mark estudió los puntos de apoyo tallados con atención, comprobando su estabilidad antes de asentir. «Creo que podemos lograrlo, pero iremos despacio y con cuidado. Tu papá construyó esta casa del árbol para que durara, pero debemos respetarla». Subir a la plataforma fue un viaje de descubrimiento para todos. Cada punto de apoyo tallado contaba una historia de la dedicación de Robert. Cada pieza de construcción restante hablaba de sueños cuidadosamente planeados y ejecutados con cariño. Cuando finalmente llegaron a la plataforma, la vista era impresionante. Desde esa altura, la magnífica propiedad se extendía como un mapa viviente, con la casa casi como un juguete en la distancia. Pero más que la vista física, había algo más allí arriba. Una sensación de paz y conexión que parecía emanar de la misma madera bajo sus pies. «Tu papá eligió el lugar perfecto», le dijo Mark a Caleb mientras se preparaban para lanzar la cometa. «Buena altura, cielo abierto, brisa constante, el sueño de cualquier cometero». Ruby se había posicionado como la portadora oficial de la cometa, agarrando el armazón con sus pequeñas manos con firmeza. «A las 3», anunció Mark. 1, 2, 3. La cometa atrapó el viento en su primer intento, elevándose hacia el cielo de Texas con una gracia que parecía casi mágica. La seda azul bailó contra el dorado atardecer, subiendo cada vez más alto hasta convertirse en una pequeña mancha de color contra el vasto lienzo del cielo. El rostro de Caleb se transformó de asombro y alegría, con las manos firmes en la cuerda mientras sentía la atracción del viento y la seda. «Puedo sentirlo, mamá», le gritó a Olivia, con una felicidad que ella no había escuchado en mucho tiempo. «Puedo sentir a papá sujetando el otro extremo». Olivia subió con cuidado para unirse a ellos en la plataforma, y cuando miró la cometa danzante, casi pudo ver las manos de Robert guiando su vuelo. Mark retrocedió, permitiéndole a la familia este momento de reencuentro y sanación, pero su presencia permaneció como un ancla firme en el torbellino de emociones de la tarde. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranja y rosa que parecían celebrar la alegría de la cometa. Mientras volaban, una profunda sensación de paz se apoderó del pequeño grupo reunido en el roble. La transformación de Caleb fue notable, del niño distante e inalcanzable de esa mañana a este niño de ojos brillantes que parloteaba con entusiasmo sobre patrones de viento y construcción de cometas. «¿Podemos volver mañana?», preguntó, con los ojos brillantes de anticipación. «Quiero terminar la casa del árbol tal como papá planeó».
Mark intercambió una mirada con Olivia, y ella vio en sus ojos una oferta de colaboración que iba mucho más allá de esa sola tarde. Si tu mamá está de acuerdo, dijo con cuidado, Ruby y yo estaríamos honrados de ayudarte a completar el trabajo de tu papá. La palabra honrado tenía una carga que hizo que el pecho de Olivia se oprimiera de gratitud, y algo que se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. Las semanas siguientes estuvieron llenas de los sonidos de la construcción y las risas mientras los improbables precursores trabajaban juntos para completar la visión de Robert. Mark proporcionó la experiencia y la supervisión, pero consultó con todos antes de tomar una decisión. La atención de Caleb a los detalles y sus habilidades organizativas lo convirtieron en el intendente natural, asegurándose de que las herramientas y los materiales estuvieran siempre a mano. Estaban exactamente donde debían estar. El entusiasmo y la energía de Ruby mantuvieron el ánimo alto durante las inevitables frustraciones que conlleva cualquier proyecto de construcción, y Olivia descubrió que sus años gestionando proyectos empresariales complejos le habían proporcionado habilidades que se trasladaron sorprendentemente bien a la gestión de la construcción. La revelación de que podía contribuir significativamente a algo construido con sus manos en lugar de con dinero la hizo profundamente liberadora. Al final de la segunda semana, la casa del árbol tenía paredes en 3 lados y la estructura para un techo a 2 aguas que repelería la lluvia. Al mismo tiempo, maximizaría el espacio interior. La estructura empezaba a sentirse como un lugar real, más que una simple plataforma en un árbol, y la emoción de Caleb era contagiosa. ¿Podemos dormir ahí arriba esta noche?, preguntó esperanzado, con los ojos brillantes de aventura. Mark estudió la construcción parcial con atención antes de negar con la cabeza suavemente. Todavía no, hijo. Tenemos que terminar el techo y añadir unas barandillas de seguridad antes de que esté listo para recibir a los huéspedes. Pero pronto. Su promesa tenía el peso de alguien que comprendía que la anticipación podía ser tan deliciosa como la satisfacción cuando la espera se llenaba de trabajo con propósito. La casa del árbol pasó de ser una simple plataforma a un refugio mágico que superó incluso los ambiciosos sueños de Caleb. Las paredes eran sólidas y firmes, equipadas con ventanas que enmarcaban vistas perfectas del campo circundante. El techo era resistente a la intemperie, pero diseñado con una claraboya que permitía observar las estrellas en noches despejadas. Una escalera de cuerda proporcionaba la entrada aventurera que Ruby había solicitado, mientras que unas escaleras convencionales talladas en el tronco ofrecían un acceso más seguro para los visitantes menos ágiles. Cada detalle reflejaba la naturaleza colaborativa de su construcción. La artesanía de Mark, la precisión de Caleb, la creatividad de Ruby y la capacidad organizativa de Olivia se entrelazaron en algo más que la suma de sus partes. Cuando Mark finalmente declaró que la casa del árbol estaba completa y lista para sus primeros ocupantes oficiales, el momento requería una ceremonia. Ruby se había encargado de planificar una celebración que honraría tanto la estructura terminada como la memoria del hombre que lo había iniciado todo. Ella había preparado un festín de sándwiches y galletas caseras. Mientras tanto, Caleb había elaborado cuidadosamente una placa de dedicación que decía: Casa del árbol en memoria de Robert Sterling, construida con amor por su familia y amigos. Las sencillas palabras capturaban la esencia de lo que habían creado juntos. No solo un edificio, sino un monumento al amor que viviría y crecería en lugar de simplemente conmemorar lo perdido. La subida a la casa del árbol terminada se sintió diferente a todas las subidas anteriores durante la construcción. Esta vez entraban en un espacio terminado que les pertenecía por completo, una creación nacida del trabajo compartido y el afecto mutuo. El interior era tal como lo habían soñado. Lo suficientemente espacioso para una reunión cómoda. Lo suficientemente íntimo para sentirse acogedor y perfectamente ubicado para ofrecer vistas impresionantes en todas direcciones. Caleb inmediatamente reclamó el lugar bajo la claraboya, tumbado boca arriba para mirar hacia arriba a través de la abertura especialmente diseñada. «Puedo verlo todo desde aquí», anunció con satisfacción. «Las nubes, los pájaros y hasta donde papá los espera». Sus palabras no transmitían tristeza,
Solo una profunda satisfacción que hablaba de una sanación completada en lugar de un dolor soportado mientras compartían su primera comida en la casa del árbol terminada, con sándwiches que sabían mejor que cualquier cocina de 5 estrellas y una conversación que fluía con la misma naturalidad que respirar. Olivia se dio cuenta de que algo profundo se había construido allí, más allá de la madera y los clavos. Habían creado una familia, no unida por la sangre ni por la ley, sino por elección, afecto y un propósito compartido. Mark y Ruby se habían vuelto tan esenciales para la felicidad de Caleb como el aire y la luz del sol. Si bien Caleb había aportado un propósito y una alegría a sus vidas que llenaban espacios que ni siquiera se habían dado cuenta de que estaban vacíos, la casa del árbol siempre sería el regalo de Robert a su hijo. Pero se había convertido en algo más, la base de unas relaciones que perdurarían mucho más allá de la infancia y en cualquier futuro que les aguardara. Mientras la celebración llegaba a su fin y el sol comenzaba su habitual descenso hacia el horizonte, Caleb hizo una última petición. ¿Podemos volar la cometa de papá desde aquí? Quiero mostrarle que la casa del árbol por fin está terminada. Y así lo hicieron, lanzando la creación de seda azul al cielo dorado del atardecer desde el punto más alto de la estructura terminada. La cometa bailó contra el atardecer con la misma gracia que semanas atrás. Pero esta vez no había tristeza en su vuelo, solo alegría y logro, y la profunda satisfacción que nace de las promesas cumplidas. Mientras Caleb sostenía la cuerda y sentía la fuerza del viento contra la seda, su rostro irradiaba una felicidad que parecía iluminar a todos a su alrededor. Él puede verlo, mamá, dijo con absoluta certeza. Papá puede ver todo lo que construimos para él. De pie en la casa del árbol que, convertida en un símbolo de sanación y conexión, rodeada de quienes se habían convertido en su familia elegida, Olivia sintió descender una paz que no había experimentado desde antes de la muerte de Robert. El ritual que había comenzado con un dedito presionado contra el cristal los había guiado a todos a este momento. No un final, sino un comienzo. El mañana traería nuevas aventuras, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para apoyarnos y cuidarnos mutuamente. Pero esta noche, bajo un manto de estrellas visible a través de su claraboya cuidadosamente diseñada, estaban completos. La casa del árbol era un testimonio del poder de la comprensión sobre el juicio, del amor sobre el miedo y de los regalos inesperados que llegan cuando nos dejamos ayudar por aquellos que de otro modo pasaríamos por alto. A veces, la sabiduría más profunda surge de los lugares más inesperados. No de salas de juntas, sesiones de terapia ni consultas con expertos, sino del corazón generoso de un vecino que se toma el tiempo de comprender realmente lo que un niño intenta decir.